veníamos diciendo que se vuelve a poner en agenda la situación del aeropuerto del Palomar, porque ahora la justicia tiene que definir si clausura definitivamente este espacio, un espacio que fue, o un aeropuerto que fue desde su instalación completamente cuestionado por distintos lados y puesto por una gestión que nada atendió a los reclamos, sobre todo los vecinos y vecinas de Morón, de Hurlingham, de El Palomar. Así que para ampliar sobre este tema, volvemos a ponernos en contacto con Lucas Marisi, quien es abogado de allí, de la zona de Hurlingham, además es integrante del colectivo Stop Fly Bondi. Lucas, ¿qué tal acá? Belén Tenaglia y Julieta Urdinola te saludan para FM en Tránsito, ¿cómo estás? Hola Belén, Julieta, gracias por llamar. Bueno, decíamos que nos volvemos a Sí, poner en contacto porque estuvimos hablando ya así largo es. y tendido sobre este tema, pero parecía que no había novedades o que se había quedado detenido el asunto del aeropuerto del Palomar, pero ahora, ¿qué novedades tenemos? Bueno, hay varias novedades favorables al reclamo nuestro de los vecinos, ¿no? Les cuento un poco para repasar por el tiempo transcurrido desde diciembre. Nosotros, el último día del gobierno de Macri, el ahora procesado exministro Guillermo Dietrich presentó a través de los abogados del Ministerio de Transporte por entonces a cargo en el último día de gobierno, 10 de diciembre del 19, las mediciones de ruido mensuales que la jueza Fons había ordenado para monitorear el desarrollo de la actividad aerocomercial de los vuelos en el aeropuerto Trucho del Palomar, y nosotros descubrimos que no dejaron maldad por hacer y hasta el último día de gobierno, y las mediciones de ruido eran apócrifas, es decir, adulteraron los límites máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud para así ocultarle a la jueza y a nosotros los vecinos damnificados la existencia de daño ambiental e impacto acústico sobre la salud de la población. Ante esto nosotros lo denunciamos el 17 de diciembre ante la jueza Fons y le pedimos la clausura, que es lo que en estos casos la Ley General del Ambiente establece que hay que hacer cuando se detecta que una actividad, en este caso la actividad comercial, genera daño ambiental e impacto acústico sobre la salud de la población porque se superan los límites máximos de ruido admitidos por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, lo que hay que hacer es ordenar la clausura a fin de cesar la actividad generadora del daño. La jueza le da trámite a esta denuncia, a este pedido de clausura. Esto se dilata, habida cuenta la feria judicial extraordinaria por la pandemia del coronavirus, y ahora en agosto, con la reapertura de los tribunales, bueno, continúa el trámite y en estos días la jueza tiene que resolver si hace lugar a nuestro planteo y lo clausura o no. Ahora bien, en paralelo al avance de la causa judicial y concretamente del trámite del pedido de clausura, en paralelo el gobierno nacional ha tomado una posición oficial muy clara, manifestándose reiteradamente el ministro de Transporte, entre otros, a favor del cierre del aeropuerto Trucho del Palomar. El ministro de Transporte manifestó que en nombre del gobierno federal, presidido por el presidente Alberto Fernández, que ellos desde el gobierno tienen severas objeciones a la continuidad del funcionamiento del aeropuerto Trucho del Palomar, y entre otras cosas señaló que no era razonable tener en el área metropolitana Buenos Aires 3 aeropuertos, porque para eso sería necesario por lo menos cuadruplicar la cantidad de pasajeros y de vuelos. En consecuencia, manifestó que el actual gobierno nacional considera que lo que debe hacerse es que todos los vuelos operen desde los verdaderos aeropuertos comerciales, los que cumplen las medidas ambientales y de seguridad, como el aeropuerto internacional de Ezeiza o el aeroparque Jorge Newbery, concentrar las inversiones en esos dos aeropuertos comerciales y, por supuesto, cerrar el aeropuerto Trucho del Palomar, haciendo lugar también a lo que solicitó la propia empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 el 14 de abril del 2020, en la cual presentó una nota ante un pedido de cierre ante el gobierno nacional, ante el ORSNA, y manifestó una serie de críticas muy duras contra la
decisión ilegal del gobierno del expresidente Macri y del exministro Dietrich respecto de lo que calificó el propio Aeropuerto 2000 como un experimento en referencia al aeropuerto Trucho del Palomar. Como al igual que nosotros dijimos, es un experimento criminal y por supuesto que manifestó Aeropuerto 2000 al fundar el pedido de cierre que era una decisión absolutamente irrazonable, improvisada, errática, impuesta por el gobierno del expresidente Macri, de modo que nos terminan ellos también dando la razón y recibimos con beneplácito y avalamos, por supuesto, las declaraciones del ministro de Transporte Meoni y del actual gobierno nacional en cuanto han decidido o se han manifestado en el sentido de la clausura del aeropuerto Trucho del Palomar, ¿no? En la actualidad, ¿en qué está, digo, en este contexto de la pandemia, el aeropuerto está completamente cerrado? ¿Cuál es Bueno, su es muy situación buena tu actual? pregunta porque nosotros le hemos dicho a la jueza Fons que ella tiene que resolver igualmente la clausura, no obstante el hecho de que transitoriamente todos los vuelos comerciales están en su gran mayoría suspendidos. Digo en su gran mayoría porque sigue habiendo una cierta actividad aerocomercial, o sea, siguen habiendo algunos vuelos de Flybondi y JetSmart que son parte de los vuelos que excepcionalmente se autorizan para determinadas circunstancias, pero lo que voy es que la situación actual de cese de los vuelos de forma transitoria por la pandemia es una situación provisional, no definitiva, de modo que la actividad aerocomercial, que es la que generó y la que genera el daño, según las mediciones de ruido acreditadas en la propia causa judicial, digamos, sigue estando, ¿no? Entonces lo que le dijimos a la jueza es lo siguiente, digo, lo que ella no hizo o no pudo hacer en enero del 2018, cuando nosotros le decíamos, usted no tiene que permitir que se inicien los vuelos porque esto va a generar daño ambiental, impacto acústico, bueno, ella decía que no se sabía si eso iba o no a ocurrir, en su opinión, por supuesto, nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, y lo que le decíamos es, bueno, ahora está acreditado lo que nosotros dijimos que iba a ocurrir, ocurrió, genera daño ambiental e impacto acústico sobre la salud de la población. La actividad agrocomercial y los vuelos comerciales en la base militar del Palomar son incompatibles, no se pueden desarrollar sin afectar a la comunidad, la salud de los vecinos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que se reanuden los vuelos para que se produzca nuevamente el daño que ahora sí sabemos que se va a volver a producir? O por el contrario, lo clausura en este momento, en el cual no va a generar ningún perjuicio a nadie, porque al no haber prácticamente vuelos, no va a haber necesidad de reprogramar o cancelar vuelos, y le va a permitir reconfigurar las operaciones futuras desde los verdaderos aeropuertos, tal como propone tanto Aeropuertos Argentina 2000 y lo que es más importante, el propio gobierno nacional, según las declaraciones oficiales que en forma reiterada ha hecho en los últimos días el ministro de Transporte Mario Meoni. Es decir, están dadas las condiciones ideales para que se tome la decisión que por derecho corresponde que debe tomar la jueza Fons como jueza ambiental de la causa, ¿no? Así que creo que Lucas, sí. Lucas, discúlpame, ¿y qué expectativas tienen ustedes pensando en esto que vos estás relatando? Y de hecho te quería preguntar sobre eso, ¿no? La jueza ya intervino en esta causa, imagino que por otro reclamo, digo, explícame bien las competencias en términos legales, si una Sí, causa está vinculada a la otra y demás, pero ella ya intervino. La causa es una causa de amparo ambiental, en la cual la jueza el año pasado ordenó una restricción de vuelos nocturnos y actualmente esto que tiene que resolver ahora es lo que se llama otro incidente de medida cautelar, y cuando decimos un incidente, para que la gente lo entienda, es que aparte del expediente principal que lo tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su momento hizo lugar a nuestra primera apelación, cuando nosotros cuestionamos la decisión de la jueza Fons de habilitar los vuelos comerciales el 1 de febrero del 2018, eso motivó una apelación que llegó a la Corte nos empezó a dar la razón cuando tomó el caso en abril del 2019 y pide el expediente principal para revisar la actuación de la jueza de primera instancia Fons y de los camaristas en particular. Eso está hoy a estudio de la Corte.
la Corte puede decidir también la clausura total, pero obviamente se maneja con otros tiempos. Y en paralelo al trámite principal, nosotros pedimos primero una medida cautelar referida al cese de los vuelos nocturnos, que la jueza Fons hizo lugar el 9 de agosto del 2019, que impide los vuelos entre las 22 horas y las 7 horas, y el 17 de diciembre, cuando advertimos esta maniobra de ocultamiento del daño ambiental, pedimos otra medida cautelar, que es la que está ahora en trámite, que apunta a la clausura por el daño ambiental, ¿se entiende? O sea, son por eso distintas las instancias, pero la más importante en estas horas es la que les acabo de mencionar y depende de la jueza de primera instancia, que es Martina Fons, que tiene acreditado en la causa que la actividad aerocomercial genera daño ambiental, impacto acústico sobre la salud de la población, y ante eso el juez ambiental, que ese es el rol que le da la ley y como lo define la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, bueno, lo que tiene que hacer ante todo es prevenir y evitar que vuelva a ocurrir el daño, ¿no? De modo tal que la jueza Fons ante esto, si resuelve como manda la ley, lo que tiene que hacer es ordenar la clausura, ¿no? Y creo que hoy día tiene todos los elementos y no tiene un gobierno nacional que la presione, ni mucho menos, como pudo haber ocurrido seguramente en el gobierno macrista, ¿no? Hoy, por el contrario, el propio gobierno federal y el propio ministro de Transporte de la Nación, Meón, y la propia concesionaria Aeropuerto 2000 se manifiestan a favor del cierre. Bueno, me parece que ahora no debería haber ninguna razón como para que no la jueza no ordene la clausura. Esperemos que lo haga, ¿no? Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo estos minutos, el haberte puesto en contacto nuevamente con nosotros, así que vamos a estar dialogando para que nos vayas actualizando, bueno, las respuestas que dé la justicia al respecto, si te parece. No, les agradezco a ustedes y bueno, a la audiencia los invito a que nos sigan en Facebook, en Stop Fly Bondi Oficial, o en el Twitter, en Stop Fly Bondi OK. Así que desde ya muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí charlamos entonces con Lucas Marisi, quien es abogado de acá de la zona oeste, es uno de los que lleva la causa adelante contra el aeropuerto de El Palomar, además integrante del colectivo Stop Fly Bondi, Así que ahí nos actualizaba esta causa que te digo que da largo y tendido como para poder charlar y para poder indagar porque tiene un montón de recovecos y detalles.